Un saludo a todas y todos los que nos acompañáis en este espacio radiofónico, que es un lugar de encuentro y diálogo para construir espacios de cultura y proyectos que beneficien a la mayoría social. En esta ocasión nos hemos juntado con miles y miles de personas que se manifestaban por muchas ciudades andaluzas y otras partes de España, exigiendo vivienda digna y nadie sin hogar. En esta, la punta del iceberg que tanto preocupa a la mayoría social. Barrios empobrecidos, turistificación y abandono de los espacios colectivos y públicos forman los principales problemas. Y para ello hemos encontrado una vía para comunicarnos con Jaime Gastalver López Pozo. Él es arquitecto. Y de esta manera encontrar entre todos un nuevo modelo a la vida cotidiana, la existencia colectiva, la inteligencia técnica científica que supere el totalitarismo económico y político. Adelante. Hoy estamos con Jaime Gastalver López Pozo. Él es arquitecto y urbanista. Y justamente estamos en su vivienda, en su casa, donde tiene un taller que es La Casita, y construida y proyectada por él y por su mujer Lilian. Es un proyecto también con gastrosofía. A ver, Jaime, cuéntanos algo sobre este lugar tan especial para ti. Bueno, a ver, buenos días. Estamos aquí ahora mismo en la azotea del espacio Rompemoldes, que es un proyecto de vivienda y talleres de artesanos, que ya me gustaría verlo proyectado a nosotros, pero no, es de otros compañeros arquitectos. Y el término ese rimbombante de la gastrosofía es un palabra del siglo XIX, de un alemán, que nos hemos apropiado para irlo redefiniendo y hablar de una filosofía de la alimentación, una especie como de teoría de los cuidados en torno a la alimentación, ¿no? Que vaya desde los paisajes, los productores, la semilla, a cómo cocinamos, cómo comemos y qué hacemos con los restos. Y todo ese universo es esa especie de gastrosofía, esa filosofía que yo creo que el Nietzsche reclamaba ya en la Gaia Ciencia. Decía que teníamos que dedicarnos a algo más interesante que al estudio ontológico, que teníamos que dedicarnos a cosas más mundanas. Y esa mundanidad es un poco lo que estamos nosotros trabajando e investigando. Porque una gran afición tuya es la cocina y la gastronomía. ¿Eso tal vez lo aprendiste cuando estuviste en la Sierra de Huelva? Bueno, a ver, lo de comer es que comer está, aparte de la parte fisiológica, comer tiene esa otra parte social, política, cultural, que ya desde más o menos chinorri fui descubriendo, y comer servía para invitar a tus colegas a casa cuando te quedaban el fin de semana solito de Quillo, venirse a comer. Luego descubrí que era un medio de ganarse la vida cuando estaba viviendo ahí en el extranjero. Ahí conocí a Lilian también cocinando, y hemos ido viendo todo el potencial que tiene la cocina, porque además la cocina no empieza cuando encienden los fogones, la cocina empieza cuando un señor o una señora doblan el lomo, meten una semillita y cae agüita y sale un producto maravilloso. Bueno, has visitado muchos lugares, has visitado Berlín, has estado, en fin, en Nápoles, Sevilla, Barcelona, miles de sitios. ¿Y un lugar favorito tuyo, tal vez? Aquí ahora mismo, ¿no? Nosotros dos en esta azotea que nos da el solecito del domingo maravilloso. ¿También Nápoles? Bueno, Nápoles es increíble. Ahora tengo la suerte de poca vergüenza de que estoy terminando el doctorado, antes estábamos hablando tú y yo de los doctorados, y he pedido una beca de Erasmus Plus y estoy ahora mismo entre un pie aquí y otro en Venecia, ¿no? Que en las ciudades que has dicho, Berlín, Nápoles, Barcelona, Sevilla, son ciudades en las que he vivido. Ahora voy a vivir 3 meses en Venecia, entre aquí y allá. Y Nápoles y Venecia creo que son 2 ciudades muy confrontables, ¿no? Venecia ahora mismo creo que es una ciudad que está brutalmente viva, en el sentido que está llenísima de gente, pero a la vez está completamente muerta, porque la gente somos todos de paso.
y las ciudades tienen que tener su arraigo. Y Venecia es una ciudad que en los últimos 60 años ha pasado de 200.000 habitantes a, depende de la parte que cuentes, y la laguna un poquito más al lado, a 50.000 o a 40.000, ¿no? Según los datos. Bueno, estás hablando de presentar proyectos para completar tu estudio de arquitectura, pero tu primer proyecto de arquitectura para presentar tu tesis fue algo como el terrorismo de Estado en la gestión de la ciudad. Sí, bueno, eso ya lo contaban alguna vez, ¿no? Que eso es el proyecto final de carrera, me pusieron un 0, de la nota que estoy más orgulloso. Pero bueno, aparte de anécdota y el tema de la universidad, que también estábamos hablando antes, que un poco ya le vale, era un tiempo que aquí estamos ahora mismo en Sevilla, en el casco histórico, en la zona norte, en lo que se llama San Luis, San Julián, y al igual que otros muchos sitios, y en muchas épocas de la historia de la ciudad, en este caso era al final de los 90, había un desalojo importante de la gente de sus casas, promovido por el ayuntamiento, por los ayuntamientos, daba igual el color que fuera, porque tenían la ley en su mano de decir esto está en ruinas, y entonces te echo sin más porque viene la policía y los bomberos y no tienes derecho a absolutamente nada. Y vivimos en el barrio, y está documentado en varios documentos de compañeros, pues cerca de 90 desalojos. Lo estamos viviendo en tiempos de la crisis del 2008, con la Caixa, con muchas instituciones formales que supuestamente deben de proteger la sociedad del bienestar, y vemos que no es correcto. Entonces, a los inquilinos de un edificio que lo compraba un promotor, ¿cuántos bichos tienes? O sea, que había un lenguaje, yo creo que, y el lenguaje dice mucho de las cosas, y entonces me pareció pertinente, que estaba terminando yo mis estudios de arquitectura, hacer este trabajo de investigación sobre el barrio. También... Y era terror lo que generaban en esas familias y en toda la población que vivíamos por aquí, ¿no? Y si lo hace el Estado, pues se llama terrorismo de Estado, que no es... Claro. Bueno, y podemos recordar también la época cuando el desplazamiento de los gitanos de Triana, que fue terrorífico también, ¿no? Bueno, claro, por eso digo que yo contaba una partecita pequeña. A lo largo de la historia, desgraciadamente, ha habido muchos casos de esto, y lo seguirá viendo, ¿no? Te lees la acumulación originaria de Marx, y ahí te va contando también cómo van desplazando también no solo a los urbanitas ciudadanos, sino a la gente del campo, ¿no? Hay constantemente un éxodo con las personas de cogerlos y asentarlos en un sitio y luego quitarlos, y por eso la ciudad, que le tengo tanto cariño, por otro lado me parece un sitio un poco terrorífico, por eso ese nombre tan rimbombante. Bueno, pues hablemos de esa ética y ese territorio al que tú estás hablando de la ciudad, porque habla también de la metafísica de la ciudad, donde presentaste, bueno, pues todo un conjunto de pensamientos, de proyectos, de análisis sobre cómo es la ciudad y cómo es el urbanismo, y en donde hablabas también de que la ciudad es un centro bélico, digamos, ¿no? Hombre, a ver, si hablamos si la palabra, si en el discurso aceptamos lo primero que estamos hablando, es decir, que hay un terrorismo, pues la palabra terrorismo lleva asociado dentro de todo su imaginario lo bélico, ¿no? Había todo esto también la imprudencia de los 20 años y gana de que la estética de San Luis, con el abandono de mi barrio, con el abandono, las casas tiradas, ponías una foto, no deja de ser una foto, o sea, salvemos las distancias en este discurso, una foto de Sarajevo en esa misma época, que estaba el conflicto de la guerra de los Balcanes, de Bosnia, y una foto del año 45, y ponías a los niños de aquí del barrio jugando, a los bosnios y a los alemanes, y la estética de esa foto, no el contexto, pero la estética era la misma. Bueno, tú hablabas también en tu discurso, en aquellos encuentros que tuviste en Málaga, que hablaba del sometimiento, de la pobreza, de la riqueza para unos pocos. Vale. ¿Es eso un poco los elementos que conforman el desarrollo de la ciudad? Hombre, a ver, esa frase creo que probablemente no sea mía, o eso yo no escribo tan bien, pero digo que sí, la utilicé. De hecho, creo que esa frase, si no me equivoco, es del juez granadino que se dedica a
a cuidar o a castigar, no sé cuál es la palabra, a los niños, ¿no? A los niños inquietos. Y me parece muy lúcida y creo que no necesita ninguna explicación. Y la ciudad tiene parte de eso y otras partes, ¿no? La ciudad tiene el lema ese de la ciudad a la libre, ¿no? Ese dicho alemán que cuando tú en la época del medievo te ibas, conseguías estar no localizado por tu amo, en la sociedad de vasallaje, y estabas un año y un día fuera de ese control, eras un ciudadano libre. Entonces yo creo que la ciudad siempre ha tenido ese punto de libertad y que a mí es lo que me interesa también que se tenga, ¿no? Y que exista. Y vamos a entrar ya en detalle de proyectos de construcción, ¿no? Y habla de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de la jardinería, de la integración del bosque, de la vegetación en la ciudad, porque cuando hablamos de construcción, hablamos también de destrucción de la ciudad, ¿no? Sí, o sea, el proceso, y probablemente sea un proceso de lo creativo, constantemente la construcción lleva asociado a la destrucción. Y eso puede tener en un momento dado algo beneficioso, o sobre todo cuando estamos constantemente destruyendo el patrimonio para levantar cosas nuevas, yo creo que no es tan beneficioso en la construcción de la ciudad. Nosotros, como hemos empezado antes hablando de cocinar, comer, la alimentación, en el 2008 hubo una huelga de transporte, así más un poquito salvaje, y de pescadores en este país, ¿no? Y vimos que a los 3 días los lineales de los supermercados estaban completamente vacíos. Una cosa impactante. Nosotros, desde que vivimos en la sociedad de la abundancia, entras en un súper y no hay de comer, y dijimos, hostias. Y tomamos conciencia, le hicimos un análisis urbanístico, ¿no? Es decir, en la ciudad que de repente unos camioneros y camioneras decidan que no nos traen de comer, nos quedamos sin comer. Y vivimos 700.000 personas, 1,5 millones, 15 millones, ¿vale? Entonces dijimos, esto es un problema. Y salió ese detectar de que la ciudad es un desierto alimentario. Y a partir de ahí pensamos, bueno, somos urbanistas, esto puede tener una solución. Y cuando estamos hablando de la ciudad, en la arquitectura está urbanismo y ordenación del territorio. Entonces, esa escala del territorio es donde estamos investigando de ver cómo podemos alimentar el área metropolitana de Sevilla en un 40% de modo local y agroecológico. Pues vamos a entrar en ese territorio, porque hay en Sevilla zonas baldías donde tú incluso proyectas sembrar girasoles o bien un parque para que jueguen los niños a través de la ocupación de esos espacios. Sí, bueno, aquí está ahí, o sea, por un lado está, vamos a ver si soy capaz de estructurarlo todo. Estas pequeñas acciones de la ocupación de los niños de San Luis, los parques y eso, aquí lo hemos hecho 2 o 3 veces de liberar esos espacios que están cerrados y hacen falta, y bueno, pues te haces con la llave, entras y intentas construir una comunidad que seamos capaces de gestionar eso. Incluso, ¿por qué no?, hablar luego con las instituciones y decir, oye, podemos cogestionar esto, es decir, sois el ayuntamiento, nos ayudáis y tal. Lo de los girasoles tiene otro punto que lo hicimos hace mucho tiempo, porque creemos que a través del arte, a través de pequeñas acciones artísticas, a través de cierta acupuntura urbana, se puede sensibilizar y que la gente entienda de lo que se está haciendo. Entonces, que de repente tú pases, nosotros los plantamos aquí en un solar que había, pero al ayuntamiento también se le ha propuesto, oye, ¿por qué no la jardinería de la ciudad va acorde con las estaciones de los productos agrarios que circundan nuestra urbe? Y de repente, en vez de poner florecitas, que está fantástico, pues no aparecen girasoles, o aparece trigo, o aparece, y a ser posible que sean pues trigo rondeño de los productos que tenemos y las variedades que tenemos por aquí, que puede servir además para aplicárselo a los coles, bla, bla. Pero luego hay otra escala más grande, que es que tenemos la suerte, por cosas de la naturaleza, de que Sevilla tiene 6 paisajes agrarios productivos en su entorno más inmediato. Eso es un privilegio. Tenemos marisma, con todo lo que puede producir eso a nivel ecológico, animal, de biodiversidad, de alimentación. Tenemos dehesas, tenemos huertas, tenemos vega, tenemos un pequeño pinar, un pequeño bosquecito. Pues yo creo que todo eso es lo suficientemente sexy como para que nos metamos mano y podamos comer de ahí. Y con eso conseguimos comer más saludable. Con eso conseguimos, según todos los científicos, bajar la huella de carbono,
los 4.500 kilómetros que hacen los alimentos, supuestamente debe de incidir en los problemas que tenemos de salud desde obesidad, diabetes infantil, es decir, que creo que es una cosa que desde cierta ordenación del territorio, metiendo la alimentación como perspectiva, pues se pueden tocar e impactar en muchos de los temas que hoy se habla en muchos foros. Bueno, has tocado un tema que a mí me emociona mucho, porque justamente hace pocos días hicimos una entrevista para poner en pie nuevamente el futuro de Tablada. Y resulta que Tablada vuelve otra vez a estar un poco en una órbita de la construcción de vivienda, pero que el futuro de Tablada tiene que ser verde y público. ¿Cómo lo concibe tú, Tablada, actualmente? Hombre, como es, ¿no? Un vacío. O sea, a mí la palabra vacío es indispensable en la formación de la ciudad. De hecho, yo ahora mismo iría desmontando muchas cosas que se caen, que van para atrás, que hay que sustituirlas, las dejaría vacías. La ciudad tiene que tener muchas calmas, muchos vacíos, mucho lo que llamábamos descampado, ¿no? En su día, y descampado ya como y el vacío se hace, como decía Oteiza, o sea que es un sitio que hay que trabajar. Tú cuenta que Tablada es un aeropuerto. En Berlín, un aeropuerto mucho más grande que Tablada, Tempelhof, se ha cerrado y de repente los vecinos y los berlineses lo han ocupado y han decidido qué hacen con aquello y no van a construir vivienda. Y la vivienda está siempre aquí latente porque es el pan nuestro de cada día en España. Es decir, en el año 56, cuando pasamos del neolítico al desarrollismo, como dice Juan José Millán y Arzuaga con mucha gracia, que España fue neolítica hasta 1956, y creo que tiene razón estos investigadores, pues aparece la ley del suelo, el DNI y una serie de cosas que hoy gobiernan nuestro quehacer. Igual que la Huerta del Rey Moro aquí en Sevilla también está constantemente, que está ya demostradísimo que ya cumplió 20 años y todavía hay que explicar que no se tienen que construir viviendas, ¿vale? Pues en la tablada de esa... En la dehesa de Tablada, perdón, pues exactamente igual. Que, dicho sea de paso, hay que escribir un libro porque eso es uno de los actos de sinvergonzonería corruptiva más grande que hay en lo que hoy es Caixa, que compra Cajasol, que eran el Monte de Piedad y la otra Caja de Ahorro, que se ponían espías. Yo digo porque lo recuerdo ahí en prensa. Esto es para que alguien escriba un libelo. Era bastante chungo todo aquello. Y entonces, claro, eso tiene que ser un vacío. Y aquí sí que tienen que entrar los expertos y aquí tiene que haber otra discusión de que yo digo, aquí se tiene que poner de comer, ¿no? Aquí tiene que poner la parte para biodiversidad. Lo que sí que creo es que cabe todo. Cabe todo y cabe espacio para bosque, para árboles, para incluso para lugares donde la ciudadanía pueda encontrarse, ¿no? Bueno, el espacio público es lo mejor y los espacios comunales y la generación de comunidades aún más ricos. Y digo cabe todo. Lo que no caben son los edificios que estamos hablando antes, otra cosa, porque hay muchos sitios de edilicia ahora mismo en la ciudad. Mira, ahora mismo ayer pasaba por esta manía que tenemos un patrimonio rico y bien interesante industrial, como en la fábrica de sombreros, que también, pero digo, la fábrica de Trinidad de vidrio. Se han tirado unas naves que te pueden parecer mejor o peor, pero de repente aparece nuevamente un vacío con una delantera de fachada interesantísimo. ¿Qué necesidad tenemos de construir ahí 3 bloques de vivienda con sus 2 sótanos respectivos para los coches que se está haciendo ahora mismo ahí? Ninguna. Solo y exclusivamente la de generación de plusvalía para unos pocos. Y el planeamiento, los redactores, los técnicos, tendríamos que tirar más para esa protección de la ciudad, esa generación de vacíos, que además ahora todo el mundo se rasga las vestiduras con las islas de calor o la ciudad de los 10 minutos y todas estas cosas. Pues si construimos 3 viviendas te aseguro que eso no se consigue, porque ayer pasé por ahí con la bici, es mentira, pasé con la moto, yo soy de Vespa. Pasé con la motillo por ahí, blasfemé viendo ese sitio y pasé 2 minutos después, que hacía calorcito, por los jardines del valle, y te aseguro que en la frontera de los jardines del valle hacía 5 grados menos y te daba un frescor pasear por la ciudad. No podemos hacer eso mismo que ya sabemos que funciona delante de la fábrica de vidrio y mantener ese espacio de encuentro, porque tampoco haya muchos sitios por allí, por ese barrio para reencontrarnos, porque el problema también de que tenemos aquí el españolito y los sevillanos es que somos de reencontrarnos en los bares. Bueno, eso no es ningún problema, eso es una cosa de puta madre, pero
pero el espacio público lo reclamamos menos, porque constantemente el espacio público está mediado con el consumo. Y es una cosa que creo que se nos está olvidando. Eso es una autocrítica importante, que no solamente lo hacen mal. Yo recuerdo cuando vivía en Utrera, en todos los pueblos de Andalucía, el espacio que ocupaban los vecinos de las viviendas, porque eran muchas viviendas de vecinos. Yo viví en una vivienda de vecinos y donde el encuentro de la gente en la calle, con la mesita, con la sillita y con hablar y con encontrarse, era fundamental. Hoy eso ya ha desaparecido. Pero yo creo que ha desaparecido por varios temas. Uno, el modo de vida de hoy es radicalmente distinto. Eso, bueno, ha desaparecido sobre todo en las ciudades. En los pueblos todavía no seguimos encontrando eso. Y aquí en donde estamos, en este patio de vecinos, las puertas están abiertas casi todo el tiempo. Y te encuentras ahora mismo, pues has visto que estaban aquí charlando todo el mundo con ese punto de estar. Incluso promovemos el rollo cultureta, que el jueves hubo el coro del cole que está aquí, de madres y padres, pues hicieron aquí eso, pues. Entonces, todo eso creo que la arquitectura puede facilitar ese punto de encuentro, pero es que lo da, y afortunadamente, somos las personas. El habitar, que se llama, que eso afortunadamente los arquitectos ni lo hacemos, ni los arquitectos ni los políticos ni lo hacen ni lo quitan. Ahí menos mal está la autonomía de las personas para que podamos seguir sentándonos, incluso en un sitio muy feo. Oye, este espacio no es privado, sino que es de alquiler. Luego... Eso, o sea, no son viviendas en propiedad, es una promoción del ayuntamiento, con mucho acierto, con muchos años de cambios de política, que fue con sus vicisitudes, y yo creo que es un proyecto muy acertado, y que pues tenemos la suerte de estar aquí, y sí es alquilado, pero nuestro casero es el ayuntamiento, y de momento bien. Bueno, tal vez el tema de desarrollar de los últimos 20 años, el tema de ser propietario siempre de un piso, de una vivienda, parece que ha sido como el gran objetivo de toda familia, porque el alquiler tal vez no se podía pagar, pero sin embargo eso no ocurre en otras ciudades de Europa. Claro, Europa tiene más temas de alquiler y eso, pero yo qué sé, eso tiene que ver ya más con la idiosincrasia de un país, ¿no? Y yo creo que hay que volver a tirar de cultura, del mundo del arte, ir al cine, y películas como El Pisito, que además si no me equivoco, es de un italiano, ¿no? De Marco Ferreri o algo así. Y todas estas cosas van contando como la necesidad de tener cosas en propiedad, porque evidentemente también ese hacinamiento que nos muestra esa España de esa época, evidentemente pues que todos podamos disfrutar de buenos espacios, amplios espacios, luminosos, eso es indispensable. De hecho, la Constitución dice vivienda digna, ¿vale? Pues ese punto de digno, yo creo que estos parámetros son importantes. Y esto es complejo, esto sale evidentemente de la arquitectura, tiene que ver con cómo es un país, cómo es la cultura y la sociedad de aquí. Y aquí tendemos a ese punto de tener que tener las cosas en propiedad, con otro plus, que ya sí que me parece más feote, y es que tengo las cosas en propiedad también con un punto de especulación. Todo el mundo se convierte en especulador, porque ha habido unos tiempos que, coño, es que si me compro una casita en la playa, la voy a ir alquilando y dentro de 10 años la casa ya es mía y me la ha pagado otro. Bueno, ahí aparecen también morales y cosas de cómo entiendes tú la estética de estar aquí en la tierra. A mí eso no me gusta mucho. Ahora habla de la playa, habla de la costa y la destrucción de la costa en Cádiz, Málaga, Almería, incluso, yo creo que toda Andalucía y toda España prácticamente, la costa. La costa, bueno, sí, claro, la costa es el sitio de la hiperurbanización en España por descontado, ¿no? En Portugal lo trata un poquito de otro modo, lo otro lo conozco menos, ¿no? Pero en Portugal todavía ves que ha habido momentos muy potentes debajo de Setúbal con la especulación por la cercanía de Lisboa y eso, pero todavía hay algunos sitios más fríos. Aquí lo tenemos todo bastante copado con otro tema, y es que si viviéramos en la costa, pero es que no vivimos en la costa. Entonces, yo lo veo como un poco absurdo, y hay un gasto de todo para un mes de utilización, que podíamos haber inventado otras formas de ocupación en la costa mucho más razonable. Me lo llevo hasta un chiste, ¿no? Si hubiéramos hecho como un mega hiper camping,
sería mucho más divertido, porque además el camping estaba un poco más en pelotilla, o sea, en la costa repetimos el modelo exacto de la ciudad, o sea, y hay atascos, hay no sé qué, podíamos estar un poco más asalvajados, y yo digo, y está de repente 40 millones, 80 millones de personas en la costa, quiero decir, los pajaritos migran y van de un lado a otro, lo podemos hacer nosotros también, pero no con ese salvajismo de construcción. Bueno, porque no estoy hablando de este salvajismo, en este mes de septiembre, la violencia policial en las protestas de Barcelona contra la Feria de la Inmobiliaria Internacional de District, que cuenta con 12.000 directivos del negocio de la especulación. Oh, pues mira, es como he estado desconectado 3 semanas de noticias, no me he enterado de eso. Cuéntame tú. Pues mira, nada, eso ha sido una noticia que apareció hace pocos días, donde el encuentro de de la gente y de los grandes empresarios de la construcción, especialmente de la vivienda y de la especulación, pues había ese congreso, digamos, esas reuniones para proyectarlo. La gente salieron a protestar para bloquear que ese encuentro se produjera, y la intervención policial parece que fue bastante lamentable. Bueno, pues esas cosas no las he visto, pero vamos, me lo puedo imaginar. Es un ejemplo más Ahí hay ahora, o sea, yo hablaba eso cuando escribíamos el articulito del terrorismo del Estado, ¿vale? Había una cosa que llamamos las 3P, ¿no? Que la ciudad la produce el político, el propietario y el promotor. El político, pues porque hace el planeamiento urbano y es el que marca la ley con los técnicos y estas cosas. El propietario, porque es el dueño del suelo y es el gran beneficiario de esas plusvalías, y el promotor, que es el que lleva a cabo aquello, ¿no? Yo creo que hoy hay además hay veces que esas 3P se iban combinando. Y ahora, igual que en la alimentación, en la urbanización, lo que hay es este fenómeno ya mega mundial de los fondos de inversión, que es un tema de otra escala, ¿no? Que eso también hay que estudiarlo de otro modo, con otros parámetros, porque es increíble al final cómo funcionan. Incluso las grandes multinacionales pertenecen a fondos de inversión, o sea, que no es que ya el ciudadano pequeñito esté con una mano en lo alto, sino que incluso el CEO de Coca-Cola, que leía al grupo Caos, que me encantaba, que decía que era un CEO de Coca-Cola, decían que en la vida de hoy del que más manda, y eso era una vida de mierda, ¿no? Era una crítica al trabajo, que cualquier romano y eso medio vivía con mucha más clase y dignidad que cualquier businessman de hoy, de chaqueta y corbata y traje de $5.000, ¿sabes? Y me hizo mucha gracia aquello. Mira que bien son las campanitas. ¡Campanita! Bueno, estamos tocando un problema de urbanismo, de vivienda, y resulta de que cada vez el alquiler de la vivienda es súper caro. Los trabajadores pueden pagar de forma difícil ese alquiler. Incluso hay problemáticas en las islas como Ibiza y todos estos lugares donde el turismo invade completamente todo este espacio y no quedan viviendas públicas o viviendas para la gente que puedan de forma normal poder adquirirlas o poder vivir allí, y entonces no hay ni médicos, ni maestros, ni... Claro, la vivienda es un problema, ahora va teniendo como picos de tensión, ¿no? Ahora lo está, pero el Engels hace pues probablemente casi 200 años, 175 años, escribió ya sobre el problema de la vivienda, ¿no? En la propia Roma, cuando llegaban los juegos y eso, la vivienda se encarecía que te caga, y el romano de Nápoles que quería ir a ver pan y circo, pues el alquiler lo pagaba que te caga. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que asumirlo así? No. ¿Vale? Es necesario más vivienda pública. Era necesario porque ya cambia mucho el panorama. Por ejemplo, en Sevilla, en el año 90, teníamos los datos pocos que íbamos teniendo, se hablaba de que había 28.000 viviendas vacías solo en el casco histórico. Ahora esas viviendas con el turismo están llenas, o sea que yo creo que por ese lado se ha solucionado, de turistas, no de gente, o sea, no digo que no al turismo, sino hasta aquí podríamos decir de quién es. El turismo es un problema, pero quién soy yo para decir quién tiene que venir aquí o no, hasta ahí podríamos llegar, ¿vale? Pero sí es necesario que la gente que vive y habita los sitios pueda habitarlos, como hablábamos antes de Venecia, que es ultra viva y a la vez una ciudad muerta, ¿vale? En Sevilla ahora mismo hay un problema, pero sería como una pregunta. Si usted tiene una vivienda y se la puede alquilar a unos estudiantes, que se la va a alquilar
¿vale? A 300 euros la habitación, que ya es como un dinerito. Tiene 3 habitaciones, 900 euros al mes. Por 10, 9.000, por 2 más, pero hay un mes que no están, 10.000 euros. Si echan las cuentas de turismo, la cosa se triplica al año. Y vivimos en una sociedad que a la gente el dinero, el deus machina dinero, lo tiene muy por encima. Entonces, aparte de lo público, tiene que ser una cuestión de la sociedad que entendamos que tener una vivienda es tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad es una responsabilidad con tu sociedad. Y luego que hagan más vivienda pública, que bla, 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 bla. Pero eso también es una cuestión nuestra. Porque hemos dicho que la gente tiene una propiedad. Ese tío es responsable de que pueda tener médicos, porque en vez de alquilárselo a turismo, lo alquila a estudiantes, a gente que se quiere emancipar de su casa, que acaba de terminar sus estudios, o tiene 18 años y no ha estudiado y dice que yo que me quiero emancipar, que soy lo que sea. Pues es necesario, porque las viviendas no son del Estado. El 90% de las viviendas son, o el 95% son de propiedad privada. Y luego están los que tienen no sé cuántas viviendas, ¿vale? Eso es otro discurso, pero este creo que también es de responsabilidad de todos. Sí, conciencia personal y actuación individual y también actuación en grupo, ¿no? Porque, claro, si precisamente nuestro programa de Luz de la Ciudad, que es iluminar la ciudad, iluminar la mente, para que las personas tomen conciencia del lugar que vive, de su participación en ella y de su intervención. Y eso es importante, esa conciencia. Y este programa precisamente procura o quiere vivir ese proyecto, ese proceso, para que, como tú bien dices, sean también las personas individualmente y personalmente las que tomen carta en el asunto, ¿no? Claro, y en sociedad y colectivamente, o sea, ese punto de anarquía individual está de puta madre, y el punto de anarquía colectivista pues está todavía mejor. Mucho mejor, sí. Y con lo de la iluminación, como toda la vida tiene, como decía el Rubén Blades, ¿no? Todo es según el color del cristal. La iluminación en la ciudad, ese París iluminado, es como todo lo contrario, es un París iluminado, la ciudad de la luz, no es porque sea romántica, es porque hay un policía parisino, ¿vale? El que de repente decide poner la luz en las ciudades para que todo esté iluminado y no haya por la noche lo que no quieren que haya, lo que no quieren que haya por la noche. Porque claro, por la noche debe de haber utillos, debe de haber otros pajarillos y debe de haber otra gentecilla. Porque París era otro lugar, ¿no? Del que hoy conocemos, ¿no? Era un lugar donde la gente vivía en barrios y donde la gente se... Pero ocurrió lo que ocurrió en aquel 1870. Sí, la comuna, ¿no? Aparte es como la explicación clásica de, oye, pues mira, la ciudad está cansada de guerras, de no sé qué, y en plena guerra, pues la ciudad toma el poder, da el asalto a la comuna, y bueno, los franceses de poder que estaban en guerra contra los austríacos se asocian y se cargan a sus propios ciudadanos, ¿no? Con una masacre también parece ser que bastante grande. Y a partir de ahí aparece el ejemplo del urbanismo, que esas callejuelas góticas y tal parisinas, pues se destruyen a cañonazos por el barón Haussmann, gran urbanista, y mete esas grandes avenidas que hoy vamos todos a visitar a París, preciosísimas, y los bulevares, pues para A, evitar barricadas, B, para que desfilen los ejércitos, ¿no? Y esa es la construcción, destrucción, terrorismo del Estado, que ahí hay otra pregunta también, que ¿puede lo nocivo, puede el mal acabar siendo bello? Y la pregunta es la hostia, y de vez en cuando me voy dando cuenta que sí, y no lo digo por París, no. Lo digo por el Ruinamontium de otra ciudad, pequeña ciudad y en... A ver si lo diré, por León, Ponferrada,
que vinieron aquí los romanos, que se enterarían que por allí había, por los Astures, había oro, y de repente empezaron a hacer agujeritos en las montañas, y como no iba a entrar un romano que era grandote, pues metían a los niños. Luego desviaban el curso de los ríos, abrían la presión del agua, entraba por ahí por Bernoulli y todas las teorías que luego se han estudiado, y reventaban las montañas con los niños, bla, 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 bla. Y aquello que es una barbarie, hoy por descontado y probablemente hace 2000 años, es de una belleza el paisaje hoy día de esas montañas destruidas con esos, ¿cómo se llama? Con esos castaños de 500 años y castaños dentro de castaños. Entonces creo que esta especie de metáfora nos da que aunque estemos por aquí molestando, la belleza volverá. Es un gran ilusionista y yo también lo soy porque espero que eso se pueda conseguir. Bueno, pues yendo un poco al terreno de lo práctico, has creado un espacio llamado Espacio Res. Un espacio que confunda también con Lilian y un proyecto importante para la creación colectiva, ¿no? Sí, la Lilian la tenemos por aquí, por ahí abajo. A ver si luego sube. Eso, nos salude. Y sí, Espacio Res eso es como sería como un punto y aparte de todo lo que venimos andando, ¿no? Espacio Res es un espacio, ya es una fundación, ¿vale? Y es un lugar para el universo de la empresa, de las empresas. Porque estamos en el 2013, en pleno apogeo de la catástrofe y la crisis del 2008, que para los arquitectos, aparejadores, constructores fue una catástrofe, ¿vale? Y me imagino que para la ciudad fue bueno, y con Carlos Lora pues decidimos embarcarnos en poder echar una mano a proyectos empresariales que empezaran. A mí me ha venido fantásticamente porque yo vengo del mundo de las humanidades y llegué a ese proyecto lleno de prejuicios, y por un lado hay unos prejuicios que me he tenido que envainar porque hay metodología, gente encantadora y eso, y otros que confirmo que viva el mal, viva el capital, como diría la brujería. Y está ahí en República Argentina. Si alguien tiene un proyectito que quiere emprender, que se acerque porque es un buen espacio. Un lugar de apoyo para emprendedores, un proyecto de innovación donde operan más de 30 empresas y también está tu propio estudio de arquitectura. Sí, claro, aquí, o sea, el don de la ubicuidad, que me hubiera encantado tenerlo, no lo tengo. Entonces, si estamos echando mano, acelerando, impulsando proyectitos, pues me llevé nuestro estudio, nos lo llevamos para allá con el equipo, que ahí sí diseñamos nosotros el espacio y está muy bien. Y lo interesante también que tiene Res es que vamos buscando proyectos que tengan impacto social, ¿vale? Es decir, que ese punto de la economía, o sea, que el core de la empresa, evidentemente una empresa tiene que ser sostenible, sino cualquier empresa, ¿vale? No solo las económicas o no solo las de trabajo, sino, oye, que yo quiero llegar a subir esa montaña, pues esa empresa, ¿vale? Esa empresa tiene que ser sostenible, hay que subir la montaña y bajar. Entonces, todo ese punto es para nosotros muy importante de que las empresas lo entiendan, que es la responsabilidad social empresarial, qué cultura de empresa tienes con tus trabajadores, con tu equipo, todo ese universo es un poco lo que nosotros, la Placita, por allí enseña. Intenta charlotear y poner ahí en común con los proyectos que entran. Bueno, también has presentado un concurso de proyectos, crear un parque agrario en Sevilla. Bueno, eso es ahora mismo la tesis doctoral que estamos investigando, ¿no? Afortunadamente hay muy buenos cerebros por aquí por Sevilla ya trabajando estas cosas. El grupo del Think Tank Alimenta, hay gente en la universidad con trabajos dispersos, y lo que sí que creo que tenemos este ego, lo digo entrecomillado, que tienen los urbanistas, los arquitectos, que no tenemos ningún problema en coger un lápiz y un papel y decir, pues esto se va a hacer así o se va a hacer asado, ¿sabes? Que mandamos más que Napoleón. Pues sí que creo que tiene una virtud de vez en cuando para poder como planificar toda esa alimentación, ¿no? Lo que hemos hecho ahora mismo es empezamos por un juego, ¿no? Cuando vivimos esa huelga de transporte, dijimos, bueno, ¿cuánto pan se come en Sevilla? Entonces dijimos, vamos a mirar datos. Está la Junta de Andalucía, te da datos, el Ministerio, AESAN, y tú tus propios datos de yo que me como un bollo al día. Venga, ¿qué pesa un bollo? Coge una balanza, lo pesa. Vale, te mete y dice, ¿cuánta harina hace falta para producir este bollo?
Pues, vale, vamos, pues si el bollo pesa 700 o 70, hace falta 100. ¿Cuánto trigo hace falta para producir esos 100 gramos de harina? ¿Y cuánta agua? ¿Vale? Hace falta esto. ¿Cuánto espacio hace falta para producir el pan de 1,5 millones de personas? Y salen unas miles de hectáreas, ¿vale? ¿Las puedo geolocalizar en Sevilla? ¿Cuáles son los mejores sitios? Pues ese trabajo con 180 ingredientes, que es lo que comemos, y mirándolo desde ese punto de vista de cierre de ciclo, de introducción de animales que pueden proveernos locales, todo esto pensando siempre en locales. No me voy a traer un Yorkshire leche, pero aquí tenemos mundo equino, hay bastante. Vacas tenemos desde la mostrenca, la retinta. Digo, yo aquí no soy un experto, pero sí me gusta inventármelo todo y ya por lo que los expertos me corrijan. Pues es mejor que te corrijan a que no se hable. Y entonces, todo este universo, porque el otro día jugueteando, digo, no deja de ser una utopía, pero en el cole nos han enseñado, no llamaban utopía, llamaban la K de Einstein y no sé qué, se hacen en un laboratorio en el que no hay rozamiento, no sé qué. Bueno, pues si me lo han enseñado en el cole y se lo enseñan a todos los niños, yo puedo hacer este trabajo también, en mis tablitas de Excel. Entonces descubrimos que toda la paja que genera el trigo que nos vamos a comer en los distintos solares puede alimentar, ¿vale?, muchas cabezas de vaca durante el verano, pastando por allí, que además me encaguen, que nos cuentan que eso es buenísimo para la tierra, bla, 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 bla. Entonces, enganchando todo esto, creo, los números me van bailando, pero que el 50% de los 3.000 kilómetros cuadrados que tiene ese área metropolitana de Sevilla alimentaría un 40% al 1,5 millones de personas. Y yo creo que eso es una apuesta interesante, entre cosas, porque la generación de puestos de trabajo distintos. Nos hemos detectado ya que habría que meter cursos de formación distintos, porque si hay lo que llamamos una transhumancia periurbana, para eso hace falta pastores y pastoras que sepan el manejo de los animales. Pues todo este universo es el que estamos ahí creando en esta colgadera, en esta utopía, en esta tesis o en este goce. Bueno, te estás refiriendo concretamente al espacio del Parque Miraflores hasta Valdezorra, ¿no? Sí, bueno, ese, o sea, lo que acabo de contar es como lo grande. Y ahora dentro de eso hay una serie de figuras que ya por la ley ya podríamos hacerlo, que llaman los parques urbanos, ¿vale? Y ahí está. Creo que los parques urbanos, en lo que nosotros estamos ahí dándole vuelta, se deberían de articular en torno a lo hídrico que tenemos aquí, que también lo tenemos bastante abandonado. Vivimos en un clima mediterráneo que de por sí es secote y ahora estamos en periodos de sequía. Entonces la recuperación de toda la parte de agua es indispensable. Y creo que esos parques agrarios pues están perfectos, entre otras cosas, porque articulan la conexión. Un parque agrario, aparte de ser un parque público como cualquier otro, es un parque productivo y además es un lugar de conexión. Si tú articulas otro río, que es el río Pudio, que se arregló un poquito hasta ciertas zonas, se han cauzado y tal, y lo conviertes en un parque agrario, el río Pudio, la parte animal de biodiversidad, con el ensanche que necesite, y lo ensanchamos un poco más, y es parque agrario, protegido con todo lo que marca la normativa, eso es una conexión entre muchos pueblos, con lo cual niño se puede mover en bicicleta de un pueblecito a otro, o sea que articula el territorio con nuevos paisajes, con alimentos, Y está, definiendo realmente entender la ciudad como un lugar productivo, ¿no? Bueno, como un lugar, eso ya lo hace el capital a hierro. Ahí no estamos reinventando nada. El lenguaje decíamos antes lo de las luces, el lenguaje ahí es muy cabrón. Sí, lo que pasa es que ahí sí podíamos hacer una lectura de productivo, reproductivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una parte, como si hablamos de la cadena de valor alimentaria, ¿no? La cadena de valor alimentaria te la cuentan desde la producción hasta la venta, pero claro, la cadena de valor luego tiene toda una parte reproductiva importantísima, ¿no? Entonces, sí, pues estamos hablando de una producción alimentaria. Lo que estamos hablando es de que introducir en la planificación urbana y en el urbanismo la perspectiva de la alimentación, que no se sabe por qué ha salido de ella totalmente. El urbanismo se encarga de las comunicaciones, de la energía. Nos traen trenes de alta velocidad, mangueras eléctricas desde Holanda gordísimas. Nos recogen las basuras, se ocupan del agua. Pero la alimentación no se sabe por qué salió de esa ecuación. Es como si de repente tengo 5 niños y de uno lo olvido. Entonces, no es... Bueno, tener como idea de crear
Una red de Sevilla por la alimentación, en el espacio red también, ¿no? Sí, bueno, en todos lados, vamos, ya hay afortunadamente hay muchas líneas de trabajo en todo esto, ¿no? Desde los grupos de consumo, colegas arquitectos, estoy pensando ahora mismo en Joaquín, que ahora está en la sierra, pero de repente dijo que arquitectura esto es un infierno que yo lo que me voy a dedicar es a producir aquí en la periferia alimentos para crear huertas de consumo y se generan redes. Ya te digo, hay mucha gente investigando, o sea, ahora mismo en cualquier aporte, cualquier semilla aportada, ahora mismo creo que es interesante para esto. Porque es realizable en un proyecto a medio plazo de 10 años, porque además hay muchas ciudades ya que lo van haciendo, a nivel no de comer, sino de vegetación y de parques y de promontorios unidos. Lo hicieron una serie de la ciudadanía, unos técnicos y unos políticos enganchados ahí en Vitoria-Gasteiz, y ahora van dando paseos por el mundo contando que tienen un anillo verde en 10 años, y ahora el anillo verde lo están adaptando también a lo comestible, ¿no? Es muy sencillo realizar estas cosas, no es una colgadera. Hacer ciudades más saludables a través de proyectos de innovación social y propuesta urbanística. Ahí lo que hay que tener también es que el Estado deje hacer, tío. El Estado, como el perro hortelano, ni come ni deja comer. Y entonces, que no coma, o sea, bueno, pues es problema suyo. Pero sí que tiene que dejar que las iniciativas ciudadanas prosperen y funcionen, y no, antes hablaba de dar palo y de un modo u otro no aparezca lo policial, ¿no? Lo coercitivo. Porque ya te digo, en Berlín sí que ves esa mínima mano que no aprieta, y la ciudad me parece mucho más lúdica que a mí, porque es que digo que aquí hay 1 millón de personas con energía y con ganas para montar cosas. Jaime. La alimentación. O sea, estoy pensando tener 15 años y querer tener tu grupo de baile. Es precioso cuando paseas y de repente hay un edificio más o menos feote, pero que el cristal, por temas de refracción, se convierte en un espejo, y están los quinceañeros allí haciendo sus flash mob y bailando esa utilización de la ciudad me parece tan guapa que yo. Y bailan porque no aparece nadie y le dice iros, sino de repente desaparece. Pues eso es el dejar hacer. Y en cuanto que veamos que podemos irlo haciendo, lo digo con el patrimonio, ¿no? Mientras se decide si una obra se hace o no se hace, se pega 10 años. Joder, ábrela y prueba que hay, deja la puerta abierta, y al cabo de un tiempo la gente lo estará usando. Bueno, pues este es el uso que tiene este sitio. Y pienso en Atarazana, pienso en la fábrica de tabacos, que estaba en Los Remedios y que no hay sitio de estar, y tenía el jardín más guapo de Sevilla porque daba al río, 25.000 metros cuadrados, y está cerrado, y eso con 25.000 euros para arreglar 2 losetas, y si quiere, porque es público tal, un horario de cierre, pues... Estoy pensando, cuando estaba hablando de esta forma, Jaime, la Casa Grande del Pumarejo y la Plaza del Pumarejo, donde también se hacen actividades de baile. Otro sitio maravilloso, cuando se ponen ahí a bailar. Y la Casa Grande del Pumarejo también, entre una cosa y otra, y la lucha vecinal, ¿cuánto tiempo lleva cerrada? Fíjate. Ahí están todavía muchos grupos de trabajo que están haciendo muchísimas actividades, que son las que mantienen realmente todavía vivo ese gran espacio, y que el Ayuntamiento tiene aprobado un gran proyecto para arreglarlo y para modificarlo y para mejorarlo, y sin embargo todavía sigue igual, ¿no? Y ahora parece que empieza la obra. A ver, porque hablábamos el otro día también, ¿no?, de que la obra es la herramienta perfecta para decirte, oye, te voy a solucionar esto, y ni te lo solucionan, y a la vez estás expulsado de tus espacios públicos, porque tampoco tiene ningún sentido, con las tecnologías que hay hoy día, que levanten la calle para arreglar el agua. Hay que levantar la calle para arreglar el agua, la cerremos, y ahora ya hay que levantarla para arreglar la luz, la cerremos, y ahora para Telefónica. Y puta, ¿nos podéis poner de acuerdo? Radiopolí es un caso de ello, donde estábamos en la torre antigua de Renfe, hace 2 años y medio, 3, dijeron que iban a arreglarla, que estaba el proyecto ya terminado y todo, y que Radiopolí volvería nuevamente a ese espacio emblemático, y siendo una radio comunitaria, y nos expulsaron y nada. Y hasta hoy, ¿no? Y hasta hoy. Ese sitio es precioso, por cierto. Es una de las construcciones industriales también pequeñitas, preciosísimas que hay aquí en esta ciudad. Yo cuando era chico pasaba por allí y decía
15 años se veía muy poco porque estaba la tabla de torneo, pero luego ya se tiró torneo y apareció aquello como con toda su belleza. Y salía yo de las noches de farándula y decía, yo tendría que vivir ahí, levantarte en esa cristalera que yo... Qué guapo, un sitio precioso, la verdad. Y pensando también en ese espacio urbano, Sevilla era atravesada por más de 10 ríos pequeños que después se han ido sumergiendo, incluso había 4 o 5 lagos, ¿no? Justamente, pues... Eso también ha sido... ¿Eso podíamos recuperarlo? A ver, nosotros trabajamos en esa especie de utopía, han sido trabajos con los que hemos investigado en la uni con compañeros haciendo juegos. Hemos hecho varios... Si coges el mapa de Sevilla y le superpones el de Ámsterdam, es muy gracioso porque las carreteras que tenemos desde la Dutrera, las entradas, las cañadas reales, estas cosas, y las rondas, se superponen un poco con los canales de Ámsterdam, ¿no? Y entonces con esos juegos, o sea, las inundaciones en Sevilla han sido un problemón grandísimo. De esto hay 1000 cosas escritas y Leandro del Moral de esto sabe una jarta. Pero sí que creo que en estos tiempos sacar y aflorar el tema del agua, yo creo que sería bastante interesante nuevamente para convertir las cosas en espacios públicos. Esto hay que estudiarlo muy bien con un tema de movilidad, evidentemente de animalitos, de mosquitos, bla, 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 bla. Pero que plantearlo como una iniciativa, de hecho, es como implanteable porque en esta ciudad no se explica que con todos los gobiernos que ha habido desde el franquismo hasta hoy no haya una piscina ni un espacio de agua para refrescarse, porque desde tiempos de, o sea, todo el siglo XX y todo el siglo XXI ha sido el mismo calor, ahora un poco más, un poco menos. Aquí hay muchos meses de calor y no hay ni un espacio público donde poderte bañar, o ni una playita, que es la vía María Trifulca y todas estas cosas, pero que no hay ningún sitio que se hizo la expo y no se dijo, se pensó en tal. Entonces me parece increíble, con lo cual, si eso no sucede, que es una cosa nimia, ¿cómo vamos a pensar en sacar y desenterrar los ríos? Pero bueno, nosotros sí jugueteamos, escribimos ahí un par de poemillas de una cosa que escribí hace tiempo que se llama Breves Reflexiones Urbanas, que fue durante un verano cuando teníamos el centro social ocupado ahí de la huelga. En el verano pues decidí escribirle a todos mis compis por mail y les mandaba todos los días una reflexión sobre urbanismo. Y hay una de ellas que habla de eso, ¿no? De venirte desde que aterrizabas y en vez de volver en taxi, o sea, aterrizabas en avión, ¿vale? En vez de con un taxi, en una bicicleta o algo, te venía en una barquita de remo, ¿vale? Por ahí, por los canales que hay, canales de los Presos y todas estas cosas, atravesando el Parque Alcosa, y de ahí llegaba como a la placita de España, ¿no? Era como un jugueteo, pero bueno, pues que genera una imagen onírica, que yo creo que son indispensables también para crear y para hacer política. Yo creo que la utopía y esto es... Aquí son discusiones que tengo también con colegas, pero creo que la utopía, si hace falta, es muy necesaria para inventar cosas nuevas. Es decir, para salir de las catástrofes en las que nos encontramos, tenemos que pensar de un modo en que tenemos que plantear preguntas que todavía no han sido planteadas. Porque si trabajamos con las mismas herramientas, no vamos a solucionarlo. Y si encima los que lo quieren solucionar son los generadores del problema, pues paga y vámonos. Bueno, Jaime, ha sido una conversación y una charla muy emotiva, muy ilusionante. Jaime Gastalver López, no hemos tenido la posibilidad de que Lilian Baker, tu compañera, estuviera con nosotras, pero bueno... Está como antiguamente en la casa de vecinos. En la casa de vecinos. Niña, ¿quieres garbancito? Bueno, pues dinos alguna reflexión, alguna cosa más para terminar. Yo ya que estamos en casa de estos de vecinos, lo que quiero saludar a mi equipo y a toda la gente con la que curro, que todo esto, si no se hace en equipo y con la pasión y el cariño que ponemos, no sale nada. Así que besito para todos, el equipazo. Bueno, pues esta reflexión y esta pasión la vamos a transmitir a través de Radiópolis y a través de la onda local de Andalucía. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. A vosotros.
Hemos llegado al final del programa. Decido que Luces en la Ciudad está dirigido y realizado por Eugenio Fernández y Diego Navarro, quien os habla. Y podéis escucharnos en la onda local de Andalucía, los sábados de 10 a 11, o en los podcasts, también en Radiopolis, en la 92.3 de la FM, y en la página radiopolis.org.es. Luces en la Ciudad. Os esperamos en la próxima. Gracias por la escucha y la participación.